Hola, ¿qué tal? Soy Edgar Saldaña, soy psiquiatra, psicoterapeuta, máster en terapia breve y hoy salí nuevamente del consultorio a visitar a un gran amigo, un gran terapeuta con el que ya tengo muchos pacientes en común y curioso, ¿no? Antes de venirme, el que hasta hizo que me atrasara un poco. Y también a ti te hace atrasarte un poco, ¿no? Pero hoy me tocó ver un paciente que compartimos, porque ya son varios los que compartimos, y hoy me tocó venir a su consultorio, como lo estoy haciendo, ¿no? Salir y ver un poco de la magia que hacen mis compañeros en su espacio, magia que hacen modificar la vida de pacientes que por alguna razón ocuparon, ¿no? De un poco de nuestro apoyo, de nuestro punto de vista. Y pues hoy tocó la oportunidad de venir con Hammurabi Pérez Guzmán, y hoy me estoy enterando que es Giuseppe Hammurabi. Entonces, por Giuseppe Verdi, muchas cosas que seguramente nos va a compartir ahorita. Entonces, comenzamos la entrevista ahora con Giuseppe Hammurabi Pérez Guzmán. Hammurabi, qué padre que me pudiste recibir hoy aquí en tu consultorio. ¿Cómo estás? Buenas noches, doctor. Bueno, pues estoy muy bien y pues súper agradecido y contento de estar aquí contigo en este día. Muchas gracias por esta visita, ¿no? Sí, visita, ya ves que tenemos pendiente el café. Sí, por supuesto, desde hace ya bastante tiempo. ¿Ya cuánto tiempo va que nos saludamos, que quedamos y que con todo eso la pandemia y demás pues se atoró, ¿no? Pero ya van 2 años que estamos compartiendo pacientes y que se está pendiente el café. Sí, pues yo creo que fue un poco antes de que empezara la pandemia que acordamos. Bueno, luego vino la pandemia y pues ya se postergó Sí. esa salida, ¿verdad? Muy bien, pues Hammurabi, pues claro, o sea, te tengo y claro, ¿no? Como logoterapeuta, como tanatólogo. Sin embargo, hay muchas otras cosas, ¿no? que he estado viendo que haces y que he estado viendo a través de los pacientes. Pero tu formación o donde te estás especializando, del servicio que generalmente ofreces, ¿qué es? O sea, es psicoterapeuta, pero en logoterapia, en tanatología, ¿qué más? Sí, pues realmente, bueno, yo estudié la carrera de psicología primero. Después por ahí yo tuve muchas dudas de en qué me quería enfocar y descubrí la logoterapia, ¿no? Descubrí la logoterapia estudiando la carrera y investigué y bueno, pues me enfoqué en esa corriente. Después vi que Viktor Frankl pues no se había quedado ahí solo su teoría, sino que había habido otros seguidores de su teoría que ampliaron estos conceptos de Viktor Frankl. Uno de ellos es Alfred Lenglet, que hace lo que es el análisis existencial, y también en Colombia está Efraín Martínez, que llega a lo de logoterapia, o bueno, terapia centrada en el sentido, y bueno, pues yo me agarro de esas 2 ramas, ¿no? Ok, entonces ya en sí la terapia basada en el sentido, la logoterapia, o sea, a final de cuentas se basa con los conocimientos, la teoría de Viktor Frankl. Sin embargo, ellos le van dando ya esa forma. Entonces ya, logoterapia en sí no la escribió directamente Viktor Frankl, sino ya... No, sí, la logoterapia como tal la escribe Viktor Frankl. Okay. Sin embargo, la verdad es que él lo hace como, en un principio, como un complemento a cosas que él consideraba que no se estaban tratando en otras corrientes, ¿no? Porque él habla de la búsqueda del sentido de la vida, de la responsabilidad, de la libertad en el ser humano, y pues había visto que otras corrientes se habían enfocado en otra parte del inconsciente, otro tipo de cosas, y él trata de complementar como esta visión del ser humano, y ya después sus alumnos amplían más los postulados que él había hecho. Aprovecho para compartirte y hasta que me des tu punto de vista, ¿no? Pero a Viktor Frankl yo lo leí, no recuerdo bien, ¿no? Cómo estuvo que me tocó leerlo, pero me dejó impresionado su libro, El hombre en busca de sentido. Y principalmente porque, bueno, yo creo que muy buena parte de las personas lo saben, pero seguramente muchos no. Pero él estuvo en Auschwitz, ¿no? En un campo de concentración nazi y sobrevivió, estuvo 2 años. 2 años allí preso. Y hemos visto películas, una de las películas que me gustaban, pues la vida es bella, ¿no? Creo que es mi película favorita. Pero yo cuando leí el libro de Viktor Frankl, y igual al ver casos, al estudiar a los pacientes, al estudiar la medicina, la psiquiatría,
De hecho, ahí saqué mi frase esa que viene en mis recetas, que es lo natural es sentirse bien. Porque desde lo que yo le entendí a Viktor Frankl es que una de las cosas que le ayudó a sobrevivir, o sea, porque él veía que pues la mayoría murieron o se dejaban morir cuando perdían la esperanza. Uh-huh. Pero él siempre tenía eso, ¿no? Él les estaba dando sentido a todo ese sufrimiento que tuvo ahí. Mataron a su esposa, pues a sus papás le quitaron su carrera, sus negocios, lo maltrataban ahí con los campos de concentración. Pero una imagen que él describe que es que los que sobrevivían 8 meses, 10 meses por allí, llegó un momento donde todos flacos, todos maltratados, todos sin nada, jugaban, se divertían, bromeaban, dormían. Y es cuando yo digo, es que es una función del cuerpo, es una función del cerebro el sentirse bien, independientemente que estén en el infierno, como era en los campos de concentración. Pero llega un momento en donde el cuerpo se adaptaba incluso a esas circunstancias, y llega un momento donde las funciones de placer, de concentración, de interés, de sueño, las tenían. Entonces, de ahí fue cuando yo utilizo mucho esto, ¿no? Es una función del cuerpo independientemente de las circunstancias. Y muchas veces al contar su historia, no es que le digas al paciente, es que, mira, si te comparo con él sí sufrió. No, es decir, no lo hago para comparar, sino es para que sepas que independientemente del malestar que tengas ahorita, el cuerpo tiene la capacidad de sanar. Bueno, hago un pequeño comentario, ¿no?, acerca de Viktor Frankl, pero bueno, este es el origen, y ya luego en Colombia, ¿no?, este otro autor, ¿cómo se llama? En Colombia es Efrén Martínez, y en Viena, que fue donde se desarrolló Viktor Frankl, Alfred Lengle. Lengle, sí. Ok, entonces, ¿y cómo estuvo? Porque estabas tú como con dudas, ¿no?, de qué voy a estudiar, y dijiste, ya, Viktor Frankl, logoterapia. ¿Cómo te decidiste? O sea, ¿cómo fue que impactó en ti? Bueno, pues la verdad, creo que a lo mejor también por los temas de mi vida en esa época, y buscar un poco acerca del sentido de la vida, yo encontré en ese libro como mucha identificación, algo que yo también de alguna manera estaba buscando en ese momento. Y entonces, cuando leo justamente este libro del hombre en busca de sentido, yo me identifico muchísimo y digo, creo que esto es lo que yo necesito, ¿no? Me llamó mucho la atención y pues empecé a investigar, y cada vez que leía a Viktor Frankl, pues era como si a mí me estuvieran alimentando, ¿no? Como si me fuera fortaleciendo, y pues iba como coincidiendo en muchas cosas también de mis ideas, de lo que yo había pensado en la universidad, de otras teorías, de otras corrientes. Creo que no solo esta parte de la búsqueda del sentido me llamó la atención, sino él cómo miraba a otras corrientes, él cómo miraba a los pacientes, y como que pues eso a mí me hizo clic, ¿no? Yo dijo, me identifico mucho con estas ideas, pues de ahí empecé a buscar dónde podía estudiarlo, y fue que yo pues entré fascinado, ¿no?, desde un primer momento a querer estudiar la logoterapia. O sea, estabas tú buscando, ok, ya soy psicólogo, pero hay muchas opciones, eres como, quiero encontrar qué es lo que me gusta, no te motivaba, y curiosamente sí le encontraste sentido. Sí, claro. Sí, y ahora pues, me queda clarísimo que diste en el blanco, ¿no? Porque lo haces muy, muy, muy bien. Muchas gracias. Ajá, sí, ¿no? Y por los resultados, ¿no?, que alcanzamos a ver. Ahora, y ya que sí investigaste, ¿qué tal? ¿Cómo diste con la escuela? O sea, y ¿cómo te fue allí? ¿Cómo estuvo el ambiente? ¿Cuánto tiempo te tomó ya hacerte especialista en esto? Sí, bueno, realmente yo primero estoy solamente investigando información, libros, cosas así, cosas que me encontraba en la biblioteca de la escuela, y yo estaba yendo a una terapia de corte psicoanalítico, pero la misma psicóloga vi que una vez tenía un folleto ahí que decía Casa Viktor Frankl. Y yo le dije, oiga, ¿esto de dónde lo sacó, no? Sí. Y me dice, es que yo estudié un diplomado en logoterapia. Entonces le dije, ¿me puedo quedar el folleto? Y me dice, sí, ¿dónde está la escuela? Pues casual estaba ahí como a 5 cuadras de donde yo iba a terapia. ¿Dónde fue esto? Está en la Ciudad de México. Ok. Ajá. Okay. Sí, esto fue en la Ciudad de México, y bueno, pues la escuela Casa Viktor Frankl anteriormente estaba en la Colonia del Valle. Yo iba muy cerca por ahí a la terapia, y pues
un día me fui, busqué y pues no sé, desde que llegué al lugar, era un lugar pequeño realmente en ese tiempo, pero se me hizo como muy acogedor. Me sentí como, dije, ay, pues es como mi casa, ¿no? De aquí soy, ¿sentiste? Ajá. Sí, ajá. Ok, Casa Víctor Frankl, entonces, allí en México. Sí, Casa Víctor Frank, y bueno, pues realmente, pues investigué cuánto tiempo duraba la especialidad. Bueno, para empezar, primero saber si había un estudio profundo, porque yo solo sabía que había el diplomado, que era por lo que la psicoterapeuta me había indicado. Ya me dijeron que sí, que había una especialidad, y que incluso, pues una era para formar terapeutas, y había otra especialidad en ese tiempo que era para, como pedagogos, ejercer la logoterapia a través de la pedagogía. Y dije, pues esa igual y hasta después también se me hizo interesante, ¿no? Pero no, ya simplemente me dediqué a la parte terapéutica y me llevó a estudiar eso aproximadamente, yo creo que 3 años, en lo que concluí. Y pues me gustó mucho mis profesores, me inspiraron muchísimo. Me sentí en un ambiente donde me sentí como muy acogido, muy cálido. Muchos de esos profesores aún siguen ahí. Ahora comparto con ellos dando clases, dando talleres. Pero no sé, no solo era la teoría lo que me estaba gustando, sino como la manera de vivir ese ambiente, lo que también me atraía muchísimo. ¿Ambiente como qué, por ejemplo? Cuando estabas allí, que te gustaba el ambiente, ¿cómo era? Era muy cálido. Eso sería la primera palabra que yo lo describiría, como con mucha calidez. Y yo siempre noté como en los profesores como mucho interés en formar terapeutas, pues diríamos como muy humanos, ¿no? Era mucha cercanía también con los profesores, como que no había esta barrera de conocerse, ¿no? Donde yo soy el maestro y tú eres el alumno. No es que nos fuéramos no es que nos fuéramos a los bares o cosas así, pero creo que podrían ser muy claros con nosotros, como que demostraban, a mí me daba la impresión de ser muy auténticos en su personalidad, que no había como este fingimiento o este taparse atrás de un papel, de un rol. Era muy fluida las relaciones y a mí me encantó eso. Sí. Eso es lo que se dice, ¿no? Que cuando tienes maestros y que reflejan en sus vidas, ¿no? Lo que enseñan, curiosamente da más confianza, ¿no? Hasta aprendes mejor. Porque bueno, hay muchos profesores así intocables, ¿no? Vacas sagradas. Y que sí, por un lado sí enseñan mucho, pero por otro lado como que sí, no son buenas personas. Entonces entiendo que sí, ese era el ambiente cálido, era como de casa. O sea, el lugar era chiquito, era acogedor como una casa, pero también el trato. O sea, los maestros eran como los papás que los enseñaban. Sí, de alguna manera, ¿no? ¿Y en la facultad no te había pasado eso? Porque en la facultad todavía tenías, cuando terminaste, ¿no? Estudiaste en La Salle, ¿no? Sí, estudié en La Salle de la Ciudad de México, sí. Ahí en la Condesa. Sí, ¿y ahí qué tal, por ejemplo? Porque cuando terminaste, ¿a qué habrá sido, no? Que terminaste y es como que no sé exactamente por qué lado irme. Y ya cuando llegaste allí a la Casa Víctor Frank dijiste, y aquí soy, sí, ni le dudo, ¿no? Hasta te estás súper especializando más. ¿Y cómo te fue en la facultad cuando te hiciste psicólogo? Yo estudié primero en la Unitec, ¿no? Ajá. Y soy sincero, me costó un poquito ahí como acomodarme, creo que estudiar psicología, dicen por ahí, algunas veces es como vivir una adolescencia, ¿no? Porque hay cambios de paradigmas, hay una multiplicidad de formas de ver la vida, ¿no? Y bueno, pues obviamente que yo decía, bueno, qué real, ¿no? ¿Qué es lo mío? ¿Yo con qué me identifico? Como si estuvieras confundido con, sí, la verdad, todos los paradigmas, todas las... Sí, la verdad, me cuestioné muchas creencias, me sentí muy confundido durante algún tiempo, entonces yo elijo cambiarme de escuela, dije, a lo mejor eso me ayuda, lo elegí en terapia también, y también La Salle fue una escuela que a mí me gustó mucho más. Ajá. También encontré profesores que me explicaban mucho más profundamente las cosas. Y voy a ser sincero aquí, yo soy logoterapeuta, pero en su momento me encantó el psicoanálisis lacaniano, ¿no? Por ejemplo. Ajá. Incluso como que de ahí yo empecé a encontrar más gusto en la carrera, y cuando salí de estudiar eso yo sí estaba un poquito confundido. ¿Qué quiero, logoterapia o Lacan, no? Todavía me gusta mucho esa teoría lacaniana,
Pero creo que bueno, tuve la oportunidad como de tener una terapia de corte lacaniano, y también en la entrevista que me hicieron en casa Víctor Frank me hizo notar una diferencia en el trato. Uh-huh. Eso me ayudó mucho más a elegir y decir, sí, creo que soy más de este corte, ¿no? Ajá. Sí, ok. Entonces, ¿le buscaste? O sea, ¿eras inquieto? Sí. Sí. Decías, como que decías, no, yo busco algo, no sé exactamente qué, pero no va por aquí. Y también el apoyo, ¿no? A final de cuentas que tenías en ese tiempo y la decisión. Porque creo que estuviste hasta en Yucatán. O en Quintana Roo, ¿no? Un tiempo. Sí, me fui a Campeche. Ajá. Campeche. Terminando de estudiar bueno, casi había terminado. Me faltaba hacer mi tesis de logoterapia. Pero justo en ese tiempo, bueno, pues me casé. Y con mi esposa elegimos que no queríamos vivir en la Ciudad de México. De hecho, ahí primero teníamos la idea de venir aquí a León. Pero a ella le ofrecen allá en Campeche como es médico también, le ofrecen en el IMSS una plaza, y entonces elegimos ir para allá. Pues yo encantado, la verdad yo no conocía Campeche, para mí era toda una aventura, y bueno, pues yo dije, a lo mejor voy a tener muy poquitos pacientes, a lo mejor voy a tener que ejercer la psicología de otra manera diferente, pero ya estaba terminando la especialidad. Yo regresaba a hacer la tesis a la ciudad, a defender mi tesis ahí en la Ciudad de México, pero pues también ahí en Campeche, casual un día, conocí a una persona y me dice, oye, pues yo también soy psicóloga y me gusta ayudar a las personas que son nuevas aquí, y pues, no sé, esa persona, Laura Ordaz, creo que ese era su apellido, una psicóloga, le agradezco infinitamente. Me recomendó en la Secretaría de Educación de Campeche, y un día yo estaba ahí en mi casa y el secretario de Educación de ese tiempo me llamó para una entrevista. Me ofrecieron un trabajo para atender niños en situaciones de violencia. Y bueno, pues donde yo pensé que no iba a ejercer muy bien la psicología, me tocaron un trabajo que me enriqueció muchísimo de manera personal y obviamente profesional también. Sí, porque estaba leyendo que tienes tu buena formación con diplomados en atención a niños, ¿no? ¿Sigues viéndolos? ¿Adolescentes, niños? Veo adolescentes. Últimamente niños ya no tanto, ¿no? Pero sí adolescentes todavía. ¿Y León? ¿Qué onda? ¿Cómo estuvo que caíste por acá? Sí, bueno, pues como les decía, de alguna manera León ahorita ya habíamos pensado en un primer momento venir para acá. Y acá pues ya más bien fue en Campeche, la estábamos pasando bien. Sin embargo, sí veíamos como esta cuestión de la familia, un tanto lejanos, un tanto distantes. Lo platicamos con mi esposa y siento ahí un poquito que ella le pegaba más esa situación. Y pues elegimos que queríamos un lugar que no fuera la Ciudad de México, pero que estuviera más cerca de nuestra familia, ¿no? Y ya habíamos pensado aquí, ella buscó trabajo de nuevo. Le volvieron a abrir las puertas en el IMSS para venirse para acá, y yo, la verdad, conociendo los casos, las situaciones y todo, prioricé y dije, algo que me ha enseñado este trabajo es que lo más importante es estar bien con la familia, ¿no? Y yo elegí, pues, venirme acá con ella. Sí, no, pues qué bueno, ¿no? Que se dieron las oportunidades y que te tengamos aquí. Sí, no, pues ya son, ahora sí, ¿no? ¿Son qué? ¿Casi 3 años o no? Sí, ya van 2 años y medio más o menos que estamos por acá. Sí, bien, ahora, ya, con todo esto, ¿no? Pues, entendiendo que sí fue todo un descubrimiento, pues ya llegar a esta como especialidad, ¿no? ¿Te gusta? ¿Te sientes como pez en el agua? ¿Y qué tal? O sea, ¿cómo podrías decirnos esto, ¿no? Porque el sentido de la vida, eso que que vio, ¿no? A lo mejor no descubrió, pero que describió muy bien Víctor Frankl, y que luego hizo eco, y que ahorita ya es... Bueno, yo había leído anteriormente que es de las corrientes más importantes, tal vez de la psicoanalítica, no estaba la cognitivista, y luego aparece este modelo, ¿no? de Víctor Frankl. Pero ya cuando hablamos de eso, o sea, ¿cómo podríamos decir que eso que descubrió y que ahora ya es todo un hecho, todo es un modelo de terapia? ¿Qué es la logoterapia? O sea,
Ya que ahora que lo estás practicando y que te sientes allí como pez en el agua, exactamente qué es, de qué ángulo tomas, qué objetivos se buscan, cómo se interviene. Claro. Bueno, la logoterapia diríamos que tiene un corte desde el punto de vista existencialista, que es en lo que se basa Viktor Frankl, ¿no? Estas teorías también filosóficas de alguna manera. Lo que buscamos acá con los pacientes de alguna forma, que bueno, yo sí les digo pacientes, ¿no? Es que luego puede haber diferentes formas de dirigirse a la persona a la que estamos acompañando, pero realmente lo que se busca acá mucho, primero pues es partir del autoconocimiento, ¿no? Y hablamos nosotros que la persona siempre está en un diálogo con la vida, ¿no? Que estamos dialogando con las cosas que nos pasan. Entonces lo que buscamos hacer en la terapia es que la persona pueda comprenderse a ella misma, comprender la situación que está viviendo y en base a eso poder elegir esas respuestas que más significado le dan para ir construyendo su vida, ¿no? Ahí es donde hablaríamos que se ejerce esta parte de la libertad y la responsabilidad en la persona, pero puedo ser libre en la medida que yo me entienda, en la medida que pueda conocer, identificar mis emociones, ¿no? Saber de alguna manera lidiar con ellas, comprender también qué se necesita en las situaciones que yo estoy viviendo, qué me está pidiendo, ¿no? Por ahí Viktor Frankl dice algo que a mí me gusta mucho, es normalmente nosotros vamos en la vida preguntándole cosas, ¿no? ¿Por qué me pasó esto? ¿No? ¿Por qué a mí? ¿Por qué en este momento? Y él dice, nosotros no somos quien cuestionamos a la vida. La vida es quien nos pregunta, esta es tu situación, ¿qué vas a hacer con ello? Entonces somos una persona que estamos siendo interpelados por esas preguntas, pero necesitamos entender qué nos está preguntando la vida y qué puedo yo responder desde lo que soy para poder ahora sí que, cuando digo respondiendo, ir eligiendo acciones, ir eligiendo maneras de comportarme, ir eligiendo hacia dónde me voy a ir, qué voy a hacer con esta situación y pues hacerlo, ¿no? También ahí la logoterapia habla de que no solo necesitamos hacer cambios en nuestro pensamiento, en nuestras actitudes, sino también hacer las acciones en la vida. Eso es lo importante, que el paciente pueda dar ese paso, porque eso va a hacer que su vida vaya cambiando y que él mismo pueda ir pues sintiendo como esta autonomía que le va a ir fortaleciendo y decir sí puedo con las situaciones, ¿no? Sí puedo salir adelante, pero porque también estoy haciendo conductas que me llevan a moverme, ¿no? Sí. Y me estaba acordando, ¿no? Cuando hablamos de eso, ¿no? De pequeñas preguntas o intervenciones que te hacen como ver de manera diferente, ¿no? La vida, el sentido, decir, no eres tú quien la cuestiona, la vida, es la vida la que al final de cuentas te está mostrando las cosas, no poniéndote a prueba. Yo me acuerdo, hay una historia con Viktor Frankl, no me acuerdo si era von Glaselfeld o Foster, y él tenía un programa de radio, era una de las personas que han hablado mucho sobre el constructivismo, cómo el cerebro construye, ¿no? la realidad con la información que le viene. Y en ese programa de radio llama a alguien y dice que a ver si le podían ayudar porque tenía un hermano que no se levantaba, no salía, se había abandonado completamente y no había manera, no había terapia, no habían palabras que lo hicieran salir de eso y estaba muy preocupado el hermano. Y entonces se dio la oportunidad, creo que y estaba de invitado Viktor Frankl y le platica la historia y le decía eso, ¿no? Que del holocausto sobreviven, recuperó a la esposa estuvo muy enferma, no comía, bla, 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 él apoyó, iba saliendo adelante, pero luego se murió, ¿no? La esposa. Entonces, y entonces era un dolor doble, muy doble, por lo mismo decía, no, pues estaba muy molesto con la vida, ya no le llevaba mayor sentido. Y Viktor Frankl, o sea, se quedó sorprendido, Foster, ¿no? Que lo escucha con mucho cuidado y le dice, mira, y entiendo que tu dolor es muy fuerte porque yo viví algo muy similar, es decir, mi esposa la mataron, o sea, no la recuperé, y me fue muy difícil el duelo. Dice, pero tú la perdiste la tuya
2 veces. Y como sí lo vivió, con el tipo de palabras, escuchándolo, le hizo una intervención y esa persona, y están los testigos, ¿no? Le hizo sentido, se sintió comprendido, analizó que lo había recuperado y se levanta, comienza a hacer ejercicio, a comer, y salió adelante. Entonces existen intervenciones, yo como psiquiatra te lo platico porque yo a veces yo digo, ok, bueno, o sea, un joven que no tiene deseos de vivir, que no le haya sentido, sabemos, bueno, un poquito de dopamina y cosas por el estilo, ya que la familia lo está trayendo, pues es un poco de truco, ¿no? Como que damos un poco de, como de un arranque y son funciones porque del cuerpo y naturalmente comienzan ya luego a encontrarle sentido. Pero la pregunta es, ¿pero qué onda cuando...? Porque son técnicas, o por ejemplo, Viktor Frankl lo hizo, ¿no? Nosotros utilizamos un poco de técnicas químicas y que ya luego es como un arranque y con otras técnicas ya luego mantienes a la persona y disfruta de su vida, pero como intervenciones, con las palabras, ¿qué hacer con alguien que está totalmente abandonado ahora, ¿no? Por ejemplo, ahora que ya en este tiempo, ya cuando te llega a ti una persona que seguramente te llegan casi diario, pero alguien que ya no quiero vivir, alguien que está totalmente abandonado, ¿tiene nombre, alguna técnica? O esta que te acabo de comentar, no sé, ¿tiene algún nombre o sí se practica en algunos casos? ¿O qué hace normalmente en la logoterapia en este tiempo, ¿no? Como para hacer que arranque a alguien que ya definitivamente no tiene ningún deseo de seguir adelante. Sí, bueno, aquí algo de lo que estás diciendo y que yo creo que esto puede ayudar muchísimo, pues es que la persona primero se pueda sentir comprendida en su dolor, ¿no? Muchas veces cuando vemos a una persona que está totalmente mal, está totalmente dejada, a lo mejor lo que surge primero en nosotros es quererla cambiar rápidamente, ¿no? Querer hacer que rápido se ponga en marcha, querer con una palabra o no sé, incluso a lo mejor con algún medicamento o algo ya se lo doy para que se le quite, ¿no? Pero muchas veces lo que estas personas también llegan a necesitar, y no quiero decir que sea lo único ni la única manera de intervenir, pero es precisamente quedarse con ellas, tratar de comprender qué fue lo que las llevó a estar así, para que ellas puedan sentir este acompañamiento en donde el otro no me está queriendo limitar en mi sentir, sino al contrario, se está uniendo conmigo y tratando de quedarse ahí y no exigirme a lo mejor algo que rápidamente no puedo hacer, ¿no? Muchas veces llegar a esta comprensión con el paciente es lo que en muchos casos van a necesitar en un primer momento, ¿no? Para después también poder ver qué opciones tienen, ¿no? O con qué sí empiezan a poder, con qué sí podrían salir adelante, pero lo que acá hacemos más no es primero lo tengo que sacar, sino yo tengo que meterme a donde está esa persona para comprenderle y nosotros hablamos mucho de que lo que sana acá de alguna manera es el vínculo. Entonces sentirme comprendido me puede ayudar mucho a sentir la compañía y nosotros desde el análisis existencial decimos que lo que puede generar motivación, lo que en el fondo también nos va a dar sentido en la vida, son las relaciones, ¿no? De hecho, por ahí hay un autor que se llama Albert Camus, un filósofo francés, que él decía, bueno, la vida no es que no tenga sentido, ¿no? Es que la vida del ser humano es totalmente absurda. Sí. Dice, mira, el universo estuvo hace muchísimo tiempo y no había humanos, y nosotros hemos aparecido apenas hace poquito tiempo, entonces el universo no nos necesita, ¿no? Entonces dice, nosotros somos absurdos en la vida, pero también este filósofo, a final de cuentas, dice que la vida llega a tener sentido en nuestros vínculos. Entonces, cuando podemos encontrar también esa compañía, eso nos mueve, eso nos genera motivación, ¿no? ¿A qué nos paramos el día a día? Pues por nuestros hijos, ¿no? Porque alguien nos importa, porque queremos ayudar a un enfermo, no sé, estudiando una carrera. Y esas cosas son como si nosotros fuéramos echando lazos en la vida y que de ahí nos fuéramos moviendo. Es cuando, que si te entiendo bien es esto, ¿no? O sea, es de las cosas que ayudan, es más que tratar de darle un tratamiento, un medicamento, una palabra, yo tengo prisa, ya siéntete bien, es
¿no? Darle su tiempo, pero es como conectar, ¿no? O sea, hacer el vínculo con esta persona y esta persona lo siente. Como el ejemplo, ¿no? de la radio, con Foester. Era eso, ¿no? Y curiosamente los dos habían vivido algo similar. Y las palabras, por ejemplo, en las clínicas de adicciones, procuran tener personas que han sido adictos. Claro. Y que lo superaron. Porque existe, la persona que lo está viviendo sabe cuando son palabras vacías. A diferencia de que cuando alguien yo lo he vivido y estoy vivo, o sea, lo he superado. Que de pronto recaigo y demás, pero te entiendo. Entonces, si te entiendo bien, te refieres a eso, como el conectar, ¿no? Claro. Verdaderamente. Y es cuando pasan cosas que parecen magia, pero a veces es una palabra, una mirada, ¿no? Tiene nombre esta técnica, porque al final de cuentas, o sea, tú lo tienes que hacer profesional, porque si uno se conecta con tanto sufrimiento, uno diría, porque es una de las preguntas que tienen muchos pacientes, doctor, ¿cómo le hace para escuchar tanto? Ay, doctor, no quiero yo afectarlo. Le digo, no te preocupes, tengo técnica. O sea, tengo técnica, no, yo no me llevo tus problemas a mi casa, o sea, no te preocupes. Ahora, pero no quiere decir, digo, pues, tú tranquilo, cuéntame, o sea, yo sé en qué lugar de mi mundo ponerlo, ¿no? Entonces, pero conectando. A la hora de hacer el vínculo de dolor tan profundo de alguien que ya quiere renunciar, ¿tiene una técnica? O sea, en la escuela lo fueron entrenando como para conectar de una manera ya más como precisa. Sí, de alguna manera acá lo que nosotros, y hay varios autores que hablan de esto, lo que tratamos de hacer, incluso el mismo vínculo se llama buscar el encuentro. Eso es lo que de alguna forma nosotros tratamos. Encontrarnos, ¿no? De otras teorías, por ejemplo, el psicoanálisis se habla de la transferencia, ¿no? Aquello que me va transmitiendo el paciente, cosas así. Y bueno, lo trabajan desde otro lado, la parte de la relación. Nosotros hablamos del vínculo y para esto, pues bueno, primero pues tenemos que tener el entrenamiento en la teoría y mucho de lo que se nos pide a nosotros en el trabajo pues es mucho trabajo de autoconocimiento, ¿no? Mucho trabajar nuestros temas, mucho trabajar nuestras emociones y mucho ver cómo me relaciono, ¿no? Ver cómo me relaciono, cómo yo me dejo también tocar, porque creo que eso es lo que nos invita a esto, la manera que yo me conozco, me permito abrirme al otro y entonces poder ser más empático y comprenderlo, pero es algo que, bueno, al menos en mi caso, yo sí tuve que haber leído, yo sí tuve que haber entrado a procesos terapéuticos y bueno, ya ahora sé que puedo disponer de esta apertura de alguna manera con el paciente, que me llevó un entrenamiento, pero no lo podría haber hecho sin todos esos recursos. Sí, bueno, me viene ahorita el ejemplo, aparte de familiares que han venido contigo, y es esa descripción que dicen, no sé, me siento muy bien, o sea, con una pequeña pregunta, con un pequeño comentario, yo solo, o sea, no sé, ya me sentí bien y salgo mucho mejor, ¿no? Ya me toca necesitar con Hammurabi y les toca, ¿no? Decir, no, bien, ¿y cómo le haces, Hammurabi? Ya una vez que ya terminas tu consulta, una vez que ves cosas difíciles, para mantenerte en equilibrio, ¿qué onda? ¿Cómo le haces, no? O sea, es técnica, pero ya luego en lo personal, ¿cómo le haces para mantenerte bien? ¿Me permites aquí responder algo más también de los pacientes? Sí. Algo que también me gusta mucho de esta corriente es que, bueno, nosotros creemos que el paciente tiene capacidad de salir adelante, que es lo que tú decías, ¿no? Del cuerpo, de alguna manera tiene esta parte de equilibrarse. Creemos que la parte psíquica, o nosotros llamaríamos como la parte espiritual, esto que busca un sentido de la vida, que sea significativa mi existencia acá, creemos que los pacientes también, pues, al venir acá, pues vienen con esta intención de reflexionar, de pensar, de tratar de hacer búsquedas. Y entonces creemos que nosotros, a través de las preguntas, lo que activamos o estimulamos es esa capacidad que el paciente tiene para también sobreponerse a las cosas, ¿no? De hecho, pues las respuestas a final de cuentas las dan ellos, no se las damos nosotros. Entonces tenemos esa confianza o sabemos que nosotros somos un estímulo para activar esa capacidad del paciente, ¿no?
Y bueno, eso por un lado. Por otra parte, respecto a la otra pregunta, bueno, pues yo cómo le hago para estar en equilibrio. Pues primero tener terapia yo también, sinceramente. ¿Sí? Tengo terapia. Aparte de la terapia, pues hay que revisar los casos, ¿no? Teorizarlos, ver qué me está pasando con los pacientes. Me junto con un equipo de psicólogos para revisar, ¿no? Cómo vamos en los casos, qué necesitamos, qué observamos, poder tener algunas recomendaciones. Y bueno, pues por otra parte, algo que yo creo que es muy valioso, al menos para mí, y lo he leído también en libros de recomendaciones para psicólogos, pues tener buenos vínculos fuera de acá, ¿no? Como tú decías, ¿no? Necesitamos poner a los pacientes en algún lugar y después irnos y saber aquí que nuestra vida son otras cosas. Nuestros problemas están con la esposa, con los hijos, y que esa es mi vida realmente, ¿no? Que aquí pues vengo, hago un trabajo, me entrego, me abro, nos dejamos tocar, nos influyen las emociones, pero los pacientes siguen su vida, nosotros también tenemos que seguir la de nosotros, involucrados, que no solo es trabajo, que allá me requiere también mi familia, no dejar eso de lado. O sea, es igual estar conectado, pero con la otra realidad, ¿no? Claro. Sí, la familia, bravo. Muy bien, pues, qué interesante, ¿no? Me encanta eso de tocar las puertas, ¿no? Y compartir estos temas, que con la pandemia se limitó mucho, eso lo solíamos hacer mucho más, porque también nosotros nos juntamos para supervisar, ¿no? Aquí, precisamente aquí en el CAP. Y eso es muy enriquecedor, entonces te agradezco, ¿no? Aprovecho para agradecerte y esta apertura, ¿no? De tu consultorio. Ahora, ya una vez que, bueno, ya que estamos en esto, no es tu especialidad, pero ahora ya a final de cuentas, porque hemos visto que independientemente de tu formación, de tu especialidad, de tu modelo, de las cosas más comunes es problemas de ansiedad. Y ansiedad, pues bueno, montones de síntomas, ¿no? Pero ya en tu consulta, en la mayoría de los casos que normalmente piden cita contigo, que tú atiendes, ¿cuál es la mayor parte? O sea, ¿qué es lo más común que llega aquí a tu consultorio? Bueno, pues, primero, pues gracias a usted y a los otros psiquiatras también, pues me han venido muchos casos de duelo y algunos de ansiedad, ¿no? Sí. Sí, son creo que los principales que he manejado. Sí, ya te los derivamos, sí, ya te los seleccionamos, entonces sí está llegando muy buena cantidad de tu mero mole. Sí. Sí, pero de ansiedad también algunas veces pues vienen obviamente por un duelo, pero algunas veces también resulta que salen otros temas y afortunadamente me ha tocado que los pacientes se han sentido acompañados y se han quedado a resolver otro tipo de situaciones también. Ok, entonces sí, de eso, los duelos. Ahora con la pandemia, ¿qué tal? ¿Se ha visto? ¿Se ha reflejado las pérdidas? Creo que mucho, realmente mucho. De hecho, incluso por ahí, bueno, aquí ustedes me han canalizado muchas personas y también, por ejemplo, y en la escuela yo les decía de Casa Víctor Frankl, incluso vimos que había muchísima necesidad. En algún momento hicimos un grupo de terapeutas para dar terapia en línea, en grupo, a las personas que estaban teniendo pérdidas. Y bueno, había casos de que se habían muerto casi familias, ¿no? Eran casos fuertes. Sí, ha sido algo que, porque no han sido solo pérdidas humanas, sino obviamente pérdidas de la salud, pérdidas económicas, pérdidas de trabajo. Entonces creo que la gente hemos tenido que afrontar bastantes pérdidas en esta época, ¿no? Has tenido que buscar mucho junto con ellos el sentido, ¿no? Con lo que quedó. Sí. Entonces eso no es la mayoría. Y ahora, y particularmente, o sea, que es tu especialidad, pero los casos por los que tú te inclinas, los que te gustan, los que particularmente a lo mejor te sientes hasta mucho mejor, ¿qué tipo de casos son? Esos donde te sientes como pez en el agua, que de alguna manera hasta tienes preferencia por ver. ¿Hay algún tipo de caso, algún tipo de problema en donde particularmente te consideres especialmente bueno?
híjole, pues no quisiera engrandecerme, ¿no? Pero me gusta trabajar con el duelo, me gusta, siento que llega a ser un acompañamiento muy, muy profundo, ¿no? Ujú. Y también me ha gustado y siento que se me ha facilitado esta parte de trabajar con personas que tienen algunos rasgos obsesivos, perfeccionistas, con algunos otros que han tenido también situaciones ahí como de personalidad, un tanto de narcisismo. Hemos podido trabajar también. Ah, sí. Sí. O sea, como que te hacen interesantes, retadores o qué. Sí, pues no sé, desde que estaba en la especialidad, no sé si ahí me escogían los casos también, ¿no? Pero me llegaron algunas personas con esos rasgos y yo me sentía un poco halagado también con mis profesores porque me decían, híjole, pues tiene rasgos narcisistas estos pacientes, estas personas, y decía, ¿y todavía siguen en terapia contigo? Y yo, pues sí, ¿no? Ahí están. Y dice, oye, pues ha de estar haciendo algo muy bien porque no es tan común que se queden, ¿no? Y yo, bueno. Es que raro. Yo creo que cuando platicamos de cuáles son los casos que particularmente no te gustan, o porque son desgastantes, o porque particularmente se sienten no ser tan bueno, o algo, casi siempre son esos rasgos narcisistas, esos pacientes demandantes, ¿no? Pero fíjate que qué bueno saberlo. Sí, o sea, que particularmente se quedan contigo, particularmente te gustan, te apasionan, porque claro, o sea, son muy buena parte de los problemas de personalidad y es difícil tratar con ellos. Sí, pues muy bien, aquí ya tengo otro, sí, tengo otro perfil, ¿no? Para derivarte. Sí. Sí, bueno, pues a ver cómo nos va, ¿no? De momento yo he dicho, pues me han dicho que bien y se han quedado y tampoco es algo que me ha agradado, sí, ¿no? Creo que en el fondo también estas personas a final de cuentas, pues también hay un sufrimiento ahí, ¿no? Sí, sí. ¿Y hay algún tipo de perfil o de casos que particularmente ya sea que te fatiguen o que prefieras a lo mejor limitar en su número o hasta incluso derivar? ¿Hay algún tipo de casos que prefieras, por ejemplo, no ver o referir? Sí, aquí, por ejemplo, los niños ahorita, como tal, bueno, yo cuando estuve en la ciudad de Campeche, yo sí trataba niños, pero fueron casos que a mí me movieron, sinceramente, eran casos de violencia y ahora, sinceramente, es un tema que me limito, ¿no? Que tengo cierta reserva al tratar niños. Creo que también porque uno necesita más habilidades como de juego, de ser un poco más, pues, contactar con esa parte de niño también, y yo ahí siento que no puedo tanto, ¿no? Entonces son casos que yo prefiero no ver, ¿no? Sí, desde tu técnica no te alcanza a tocar esas fibras que necesitan los niños, ese botoncito. Ajá. Dirías, no, mejor sí, claro, alguien que tenga ese don, porque también es un don sí, por supuesto, con los niños, ¿no? Ponerse a jugar con ellos, también pues tener el contacto con los papás y todo esto, y creo que es todo un arte esta parte de tratar niños. Sí, pues aquí está Escoto, ¿no? Que Escoto es el que sigue. Escoto, pues aquí le encanta, ¿no? Tiene muy buen clic con ellos. Lo entrevistaremos también. Vamos a tocarle la puerta. Ahora, fíjate una cosa que me gusta preguntar a mí mucho. Que yo soy mucho de hipótesis, ¿no? De tener una idea acerca de las cosas, porque nos ayuda eso a prepararnos, a predecir, a perfeccionarnos. Pero ¿tú tienes alguna especie, digamos, de teoría, ya que con experiencia, con los sentidos que has venido desarrollando, ¿no? con toda tu práctica, con todos los pacientes, lo que te comparten? Pues ahora que entiendo que te has metido muy profundamente, ¿no? A los sentimientos de tanta gente, pero ya con toda esa experiencia que ya la palpaste, la sentiste, ¿tú tienes alguna idea de qué onda? ¿Por qué sufrimos tanto con las pérdidas? ¿Por qué tenemos tanta ansiedad, ¿no? Ahora, en este tiempo? ¿Tienes alguna idea de por qué enfermamos tanto? De nuestros sentimientos, de nuestras emociones. ¿Tú tendrías algo así ahorita como que digas, bueno, desde mi punto de vista, ¿tienes alguna hipótesis? Sí, lo primero que se me viene a la mente, y de hecho, ahorita medio lo platicábamos antes de empezar acá, creo que
realmente eso siempre ha existido, ¿sí? Si nos vamos y nos remontamos, por ejemplo, a los griegos que hablaban del alma y todo esto, pues había cosas ahí emocionales, ya se hablaba de la melancolía y bueno, otro tipo de situaciones por ahí. Sin embargo, creo que hubo un periodo tal vez últimamente donde a lo mejor era más fácil decir estoy enfermo del cuerpo, ¿no? Que estoy enfermo de mis emociones o tengo una limitación psíquica, pero creo que lo que pasa ahora es que ahora sí le ponemos nombre o la gente poco a poco empieza a reconocerlo cada vez más, o empezamos más a observar en general los profesionales de la salud que a darle una prioridad a la parte psíquica, cosa que a lo mejor antes pues no lo hacíamos del todo, y creo que por eso parece que hay más, ¿no? Bueno, eso sería como mi primera impresión. O sea, algo así como, no es que haya más enfermos, sino más bien le prestamos más atención. Ahora ya le ponemos ahora sí el nombre dirigido es el alma, es la mente. Sí, o sea, dirías como que ha sido lo mismo de siempre, sin embargo que ahora le prestamos más atención. Y lo podría decir así como que socialmente ahora sí se nos permite enfermarnos de eso, ¿no? Y que antes a lo mejor pues no se podía, ¿no? O sea, teníamos que, o los síntomas tendrían que salir de otra manera, y ahora a lo mejor al haber una validación más social, pues ya lo podemos decir y reconocer, ¿no? Aquí para una parte muy positiva de verlo, es decir, ahora ya podemos decir, estoy enfermo de eso, como cualquier otra, ¿no? O sea, sí, porque cuando pasa que alguien se enferma de gripa, es cierto, hasta le dan permiso los jefes, no, ni siquiera no vengas, hasta caldito te llevan, y no te preocupes, vamos otro día, pero te enfermas de la mente, échale ganas, es cosa de tener control, de mentalizarte, al contrario se molestan si te ven descansando y no te dan permiso, o sea, y es lo que mucha gente ve, ¿no? O sea, antes era peor eso, ahora mucha gente, ahora sí los chicos de 18 años, de 20 años, ya exigen, ya piden la consulta con el psiquiatra porque ya leen, ya ven en los videos, ya checan en internet y ya se permiten enfermarse. Sí. ¿A eso te refieres? A menos de esa manera, ¿no? Ajá, es una gran ventaja. Bravo. Sí, eso por un lado, y respecto a la muerte, tal vez las pérdidas, yo siento, y ahí sí coincido un poquito con Kubler-Ross y a lo mejor otros autores, donde esta parte de la muerte pues lo hemos maquillado mucho, ¿no? Antes los rituales, era incluso las personas acomodaban a sus muertos, ¿no? Los vestían, los movían, estaban en casa. Ahora esas muertes pues realmente tenemos menos contacto con la muerte, ¿no? Entonces siento que eso de alguna manera nos prepara menos, porque concebimos como la vida como algo que va a ser siempre ahí. Y siento que el no tener esa conciencia, bueno, pues nos permite o nos limita en no concebir que eso nos puede pasar en algún momento, y la otra, pues es una oportunidad que nos perdemos de darle más sentido a la vida, ¿no? Incluso acá hablaríamos que algo que activa muchas veces el sentido en la vida no siempre es saber que nos vamos a morir. Qué interesante es eso, ¿no? El no estar preparados, el no tocar el tema. Pareciera que suena bien lógico. O sea, si no lo hablamos, si no lo vivimos, si no nos preparamos, pues no tenemos experiencia. Entonces sufrimos a la hora de enfrentarlo. Claro. Y qué curioso que es algo que inevitablemente vamos a vivir todo el mundo. Hay muchos fenómenos de pareja, de económicos, laborales, que ni los vamos a vivir, ¿no? Pero la muerte, todo el mundo lo vamos a vivir y curiosamente no hablamos. Es un problema cultural, ¿no? Entonces lo que eso provoca todavía más dolor, si te voy entendiendo ahí más o menos. Sí, pues el hecho de no tenerlo presente, pues cuando nos damos cuenta de que sí pasa y que no estamos preparados, pues es un doble impacto, ¿no? Sí. Pues llega a ser un cambio de paradigma de la manera de ver la vida, porque nos confrontamos ahora sí con esa realidad, y que la otra, el problema también de no prepararnos ante eso es que no nos preparamos también para la vida, porque el hecho de saber que vamos a morir nos ayuda a ver que nuestra vida es más valiosa y solo es un momento, y entonces adquiere más significado, ¿no? Porque eso hace que
que el tiempo que tenga acá, pues se vuelva importante, ¿no? Fíjate, eso es qué paradójico. O sea, en el sentido, uno puede decir, no quiero hablar de la muerte porque me duele, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, hablar de la muerte me permite disfrutar más la vida. Uh-huh. Uh-huh. Porque tienes la conciencia de decir, tengo un tiempo limitado, y como dicen, de lo bueno poco, ¿no? Uh-huh. Cuando sabes que claro. vas a tener un tiempo limitado con tus hijos, con tu pareja, con tus amistades, y culturalmente sabemos que eso nos hace disfrutarlo más. Pero sí, curiosamente, en la cultura, al no hablarlo, más bien desperdiciamos el tiempo en otras cosas uh-huh. sin mucho valor, pero precisamente por en nuestra cultura moderna no tener este tema importante de la muerte, ¿no? Como algo prioritario. Tal vez porque por dolor o por miedo no lo hablemos, y resulta siendo paradójico que por evitar el dolor nos está doliendo más. Claro, por evitar el dolor tampoco disfruto, ¿no? Sí. Cuando aquí, no sé, a mí hay una analogía que algunas veces me gusta poner en clase con los alumnos, es cuando nos insensibilizamos, ¿no? Digo, es como si nos tapáramos los oídos. No no escucho la música que no me gusta, me la pierdo, qué bueno, ¿no? Pero pues tampoco escucho la música que sí me gusta. Uh-huh. Y así pasa con los sentimientos. No quiero sentir el dolor, me cierro a él, pero al cerrarme, pues tampoco me permito disfrutar de otras cosas. Sí. Uh-huh. Ok. Pues qué buen punto de vista te digo. O sea, siempre salen cosas muy, muy interesantes y que aunque te había pasado por ahí por la cabeza, pero jamás tan concreto, tan claro, como cuando lo hablas con alguien que lo ha vivido. No, gracias por compartirlo, Hammurabi. Pues sí. Con mucho gusto. Sí. Pues bien, ahora, ese es un poco sobre la hipótesis y ahora sí, ya para cerrar, ¿no? Para cerrar, algo que nos quisieras compartir, ¿no? A la gente que nos está viendo, pues a mí mismo, a Héctor que está ahí detrás de la cámara. Si, por ejemplo, algo que nos quisieras compartir y tomando en cuenta así que no sé, ¿no? Que tú ya fueras a dejar un legado, ¿no? Hablando de la muerte, ya Hammurabi ya se va, ¿no? Y si tú dejaras algo, no sé, algunas palabras, alguna experiencia en las palabras que nosotros pudiéramos como sentir, como tener ese encuentro, ¿no? Conectar. ¿Qué te gustaría dejarnos ya como un mensaje final, ¿no? Ahorita para terminar la entrevista. Qué buena pregunta. Uh-huh. A lo mejor esto me ayuda a ir respondiendo y a lo mejor aquí comparto un poquito más de mi vida, ¿no? Pero hablando de legado y teniendo esta entrevista y justo mi esposa está embarazada, ¿no? Entonces... ¡Bravo! ahí pensé luego cuando me dijiste legado. Sí. Fue lo primero que me vino a la mente, ¿no? Y no sé, con todo lo que va surgiendo acá, creo que lo que más me surge de esto sería tal vez la invitación, y tal vez es una invitación rara, pero invitar a aceptar la vida como es, ¿no? Uh-huh. Pero aceptarla no quiere decir que así se quede la vida, ¿no? Aceptarla quiere decir que tiene sus condiciones, pero también tiene sus posibilidades, y que en eso yo también puedo hacer algo para transformarla. Me gusta mucho el aceptar, y algunas veces lo explico de esta manera. Es como cuando traemos un lápiz, ¿no? Uh-huh. En la mano, y entonces el lápiz, si no lo aceptamos, pues bueno, pues ¿dónde está el lápiz? Hasta ando preguntándole a los demás, oye, ¿ya viste mi lápiz? No, pues no sé, hasta que alguien me dice, ahí lo traes en la mano, ¿no? Entonces el aceptar es solo saber que algo está ahí para mí, pero para que yo pueda hacer algo con ese lápiz. Ahora sí, así es la vida, así son mis condiciones, así soy yo. ¿Qué puedo hacer con esto? ¿O qué quiero hacer con esto? ¿No? Uh-huh. Pues no sé, esta es mi invitación. Sí. Bravo, felicidades. Y a tu esposa. Gracias. Sí, pues ya, lo festejamos. Ajá. Muchas gracias, Hammurabi. Me gustó mucho venir aquí a tu consultorio. Es muy valioso lo que nos compartiste. Y claro,
Unas personas ven un ángulo, otras personas ven otro. Y pues la invitación, ¿no? Para los demás a ver la entrevista, a compartirla, a suscribirse, ¿sí? Como aquí, vaya. Porque y también te invito, ¿no? A que veas las entrevistas de nuestros compañeros, nuestros colegas. Nos comparten cosas muy, muy interesantes. Yo creo que nos ayuda, así como te juntas con tus compañeros, desde el colegio también, ¿no? Que eres parte del colegio de psicólogos. Te invito a que veas las entrevistas, a los demás a que revisen las entrevistas de los otros colegas, los otros temas que también comparto sobre un poco de teoría de lo que sale de mi consultorio, ¿no? Entonces compartiste ahora un poco de lo que sale de tu consultorio. Entonces sería esta como que la invitación, suscríbanse, síganos. Te agradezco que nos hayas compartido esto y eso, que hayas permitido traer las cámaras, ¿no? Para que quede aquí este legado, ¿no? Que quede, pues, no sé, lo que quede de tal vez de humanidad. Yo creo que esto ya jamás se va a borrar, ¿no? Este sistema de YouTube, los videos, yo creo que llegaron para quedarse. Y pues bueno, terminamos la entrevista y te preguntaría, ¿no? ¿Qué tal? O sea, ¿qué te ha parecido este estilo, ¿no? El formato de entrevistas, las visitas, el proyecto que estamos llevando a cabo ahorita? ¿Qué te ha parecido la entrevista y este formato, Hammurabi? Bueno, pues primero me siento sumamente agradecido por que nos estamos dando este espacio, ¿no? Muchas gracias. Y a mí lo que me ha parecido una entrevista muy amena, sinceramente, y el formato, el objetivo, todo esto, me parece sensacional porque aparte de que las personas lo pueden ver, lo que se está generando aquí es un diálogo entre psiquiatría y psicología, que creo que lo que hace es aumentar las posibilidades, conocer cómo estamos compartiendo visiones, y creo que eso siempre va a ayudar a no solo a generar mejores relaciones, sino a aumentar el conocimiento y las posibilidades del tratamiento con las personas. Bravo, esa es la idea. Sí, la idea, ¿no? Es como dicen, 1 más 1 son 2, pero una persona más otra persona no son 2 personas. Infinidad de posibilidades. Entonces, eso de compartir, conectar y aumentar pues sí, nuestras posibilidades me gusta. Pues qué padre que me compartas ahí la idea, sí, tu opinión. Muchas gracias. Gracias a ti. Sí, aquí nos vemos y nos tenemos que tomar ese café. Pero muchas gracias, la invitación a que continúes, la invitación a ustedes. Me despido, soy Edgar Saldaña, pues soy psiquiatra, psicoterapeuta y máster en terapia breve estratégica, y estaré tocando las puertas de otros consultorios como el de hoy, ¿no? El de Hammurabi, para que nos muestren un poquito de la magia que hacen y con mis cámaras a compartirlas con todo mundo. Entonces, nos vemos en la siguiente. Buenas noches.